Bueno, en el día de hoy conoceremos el concepto de no violencia. ¿Qué es la no violencia? La no violencia es el elemento común de todas esas acciones no violentas, es decir, solo una parte de lo que puede llegar a significar un concepto mucho más profundo. Así, rebeldía, sumisión, desobediencia, no cooperación, acción indirecta, compasión y coraje. No obstante, la clave está en no dejarse deshumanizar a pesar de las adversidades. Podemos decir que la no violencia es una manera de humanizar los conflictos, de humanizar las relaciones entre los seres humanos, especialmente cuando vivimos situaciones de tensión y fuerte discrepancia. La no violencia significa no usar la crueldad y la inhumanidad hacia el adversario, tener una alta capacidad de autocontrol, saber manejar los miedos y otras emociones negativas, así como tener el coraje de pensar con frialdad y empatía. La no violencia es un proceso en el que ciertas personas se hallan en el deber y el compromiso por buscar la justicia, sin con ello tener que degradar o usar la violencia contra sus adversarios. Esta renuncia a la violencia es un buen punto de referencia, pero también lo es la búsqueda de la justicia, y no conviene olvidar lo uno de lo otro. Existen 4 principios de la no violencia, que son no matar, buscar la verdad, diálogo, escucha activa y actuar y pensar de manera alternativa. No matar es el principio más importante y la clave de la no violencia. Significa preservar la vida, defenderla, respetarla en todas sus formas de expresión. La búsqueda de la verdad. La verdad es un concepto bastante polisémico, es escurridizo y polémico. La verdad ofrece siempre respuestas limitadas, no absolutas, que nos expone frente a lo desconocido, que motiva la apertura de la vida libremente vivida. El diálogo y escucha activa. Todo diálogo es impredecible como actividad humana. Dialogar no es solo hablar o expresar razones a otros, sino también escuchar. La escucha requiere de mucha atención y concentración. En este sentido, la no violencia requiere que se le dé a la palabra un gran reconocimiento que permita rescatar valores como la confianza y la esperanza en los otros, de pensar de manera alternativa y creativa. Esto implica ser conscientes de las posibilidades de transformar la realidad. En muchas ocasiones resistirse moralmente, desobedecer civilmente, no cooperar con lo que se considera que es un mal. La transformación no violenta de los conflictos. Existen muchos caminos para hacer que un conflicto no sea violento. Mantener la calma, ser pacientes, pensar 2 veces lo que vamos a hacer antes de actuar, ser diplomáticos, medir nuestras palabras, prevenir y prescribir antes de tener que reparar. No todas las culturas ni todas las personas tienen la misma cantidad de estos recursos, ni tienen las mismas habilidades. Aplica para transformar, siendo la clave el concepto de humanización que permita reforzar las relaciones humanas, rescatando aquello que une a los seres humanos y rebajando aquello que nos separa. Siguiendo la filosofía de Gandhi y su idea de Satyahara, la relación entre transformación y no violencia, se pueden extraer algunas pautas muy importantes, como son transformar, que significa buscar y mantener el contacto con la contraparte, ante todo comunicación, diálogo, escucha activa, llamar la atención del otro. Transformar es indagar en las verdades que encierran los conflictos. Transformar es humanizar la relación conflictual, despejar el camino de todo aquello que puede provocar, motivar una tensión innecesaria, aquello que pueda generar ruido, lo que distraiga de las razones profundas, lo que resulte anecdótico frente a lo esencial. Transformar es hacer que toda lucha sea una tarea constructiva. Además decía que la no violencia no podía ser solo una técnica de lucha, no armada y no cruenta. Debía ser un programa constructivo que buscara el bienestar de todos. Esto implicaría enfocar y estructurar las instituciones y las políticas a este fin. La sociedad se debía, por tanto, organizar de modo que garantizara a cada uno de sus miembros los recursos materiales necesarios y las necesidades más básicas. Podemos concluir con el concepto de no violencia como humanizar y rehumanizar son tareas propias de estas.
Esto significa una delicada y sensible percepción del mundo y una manera muy particular de tratar a los seres vivos. De manera directa también podemos decir que la no violencia es un método de intervención en conflictos con independencia de la naturaleza de estos, sean políticos, sociales, económicos, etc. Se trata de la transformación, dejando este como concepto clave porque nos apunta a una dimensión nueva en la que los actores de un conflicto se les abre la oportunidad de cambiar e incluso de trascender del pasado a un presente distinto. Finalmente, la no violencia tiene una cosmovisión del ser humano integrado plenamente en la naturaleza, como una unidad imposible de disociar, entendiendo que el ser humano está abierto a cambios y no está determinado, que crece ejerciendo su dignidad y su libertad con el apoyo de medios no violentos. Y como bien lo dijera Gandhi, que el amor mueve el mundo y esto se plasma de muchas maneras, en solidaridad, en compasión, en bondad, entre otros valores importantes. Ahora bien, conozcamos qué es el concepto de conflicto. El conflicto es toda la diferencia de intereses que estamos predeterminados a ver como negativo, que lo relacionamos con violencia, con destrucción y diferencias. Debemos educar que el conflicto no es un momento, que es un proceso, una contraposición de intereses y que debemos resolverlo de la mejor manera. Existen 5 manejos del conflicto o 5 personas que le dan estos manejos. Existe el competidor, el colaborador, el comprometido, el que elude y el acomodado, cada uno con sus características específicas. Se establece una estructura del conflicto que está determinada en personas, que son los involucrados y los afectados, que se determina la percepción del problema, la interpretación que cada uno tiene desde su cultura, teniendo en cuenta emociones y comportamiento, el proceso, que es cómo se desarrolla, cómo se balancea y en qué escala se da. El problema, que son los asuntos, las diferencias que separan, intereses, razones que importan, las necesidades mínimas que tiene cada uno de los involucrados que satisfacer. Estos serían los puntos claves para entender la estructura de un conflicto. Pero lo más importante, entender que el conflicto es un enredo, pero el papel del experto es comprender, prevenir y transformar, para finalmente convencernos de que debemos llegar a la transformación de la no violencia, teniendo en cuenta que las diferentes maneras de pensar nos hacen ser únicos, auténticos y nos permiten enriquecer nuestros conocimientos, sin dejar a un lado la humanización. Bueno,